Otra bandera, la bandera de la Rusia de hoy. ¿Por qué? Porque fue precisamente este fisiólogo Nelhu por ahí en 1901 que observaba que en esa época pues no había mucha luz eléctrica, sino que el alumbrado público era con lámparas de gas o de aceite de ballena. Entonces observaba que las lámparas que quedaban cerca a los árboles, en las hojas de los árboles se provocaba un amarillamiento y una caída de las hojas. Aquellas hojas que no estaban próximas a la lámpara no les pasaba nada. Entonces se empezó a sospechar que el gas que emitía, producto de la combustión de esas lámparas, debía tener alguna sustancia que era la que provocaba esa reacción, esa respuesta. Posteriormente se hicieron otros ensayos, ya aquí en Occidente. Entonces, por ejemplo, naranjas con penicillium, sin estar en contacto físico con banano, provocaban la maduración, el amarillamiento de los bananos. O sea, tenía que haber alguna sustancia gaseosa en el aire que hacía que se movilizara y que estos tejidos, por eso mencionábamos al comienzo de la sensibilidad y la receptividad del tejido a la acción de la hormona, estaban en una condición tal que eran sensibles a la presencia o a la acción de esa hormona. La respuesta era la maduración. Entonces, este fue Cousins en 1910, digamos en tiempos relativamente cortos. Se sabe entonces que esa molécula es el etileno y que tiene una característica que la diferencia de las otras. Es la única hormona que es gaseosa. La otra es un fluido, las otras son fluidos que se mueven a través del xilema o del floema, ya sea en forma polar o no polar. Esta es gaseosa, entonces como un gas se desplaza libremente dentro del vegetal. Y además es una sustancia muy sencilla, muy simple. 2 carbonos y 4 hidrógenos. Pertenece al grupo de las olefinas, con un pH molecular relativamente bajo. Es inflamable y es fácilmente oxidable. Es decir, fácilmente se descompone. Entonces, ese etileno encontramos que tiene estas características: se difunde libremente, coordina respuestas rápidas y uniformes en los tejidos. Por eso la maduración, el banano cuando se pone a madurar en esas cámaras de desverdecimiento, el amarillo es muy parejo, ¿sí? Altera su concentración interna modulando la velocidad de síntesis. Esta es una característica interesante. El etileno es autocatalítico, es decir, que etileno da lugar a síntesis de más etileno. Por eso cuando se habla del almacenamiento de frutos sensibles a etileno, entonces esas características de almacenamiento deben estar en una condición que la concentración de etileno no supere un nivel umbral. Es decir, una concentración X que no se debe traspasar. ¿Por qué? Porque ese etileno va a dar origen a más y más y más y más, y entonces lo que estaba allí se maduró. El precursor del etileno es un aminoácido que es la metionina, que también en la ruta de síntesis del etileno pasa por un precursor que es el S-adenosilmetionina, que también es el precursor de otras sustancias que se han querido matricular como hormonas, pero que fallan en una condición, que son las poliaminas. Entonces pasa con unas enzimas intermedias, la ACC sintasa, la ACC oxidasa, hasta que llega etileno, que ese etileno o actúa o se pierde por difusión a la atmósfera, o es oxidado a oxígeno. Entonces justamente estas etapas donde está la oxidasa y la sintasa, cuando hablamos de controlar
los efectos del etileno, uno puede referirse a controlar la síntesis o controlar la acción. Cuando se controla la síntesis es evitar que llegue a este punto, entonces se interviene en estos puntos asociados a las enzimas que están relacionadas con la ruta metabólica que conduce a la síntesis de etileno. Cuando ya se da eso hacia el control de la acción, pues ya tenemos la molécula, entonces hay que impedir que actúe. Entonces ya se impide que actúe, es mantenerlo en unos niveles muy bajos, utilizando sustancias que lo atrapan, por ejemplo el permanganato de potasio. Entonces lo que llama la autocatálisis, que simplemente concluye en la síntesis de etileno más a partir de más etileno. Entonces esto va a provocar la maduración de los frutos, va a provocar la senescencia de las hojas y la excisión. Entonces, cuando hablamos precisamente de esas enzimas intermedias, ACC sintasa y ACC oxidasa, que la ACC oxidasa, que es la que está en la etapa final, se conoce también como la F, o enzima formadora de etileno, por eso se llama F, ¿sí? Están codificadas por genes también. Entonces la ingeniería genética lo que ha tratado es de poder encontrar cuáles son los genes que codifican esas enzimas para intervenirlas y evitar que se concluya la cadena. Y así impedir que desde el punto de vista del etileno se favorezca la maduración, por ejemplo, de frutos climatéricos como el tomate. Y eso es lo que ha conducido a las técnicas antisentido, a los tomates larga vida, en donde se intervienen enzimas. Simplemente es evitar la acción de enzima. Bueno, yo digo simplemente, pero eso es una cosa muy compleja, ¿ya? Entonces, ¿cómo se sintetiza la ACC? La ACS. Entonces, auxinas favorecen la síntesis. O sea, la hormona auxina es una de las que promueve la síntesis de etileno. Pero también los procesos de maduración favorecen la síntesis, pero también las heridas, el maltrato al producto favorece la síntesis de ACS. Pero también cuando hablamos de la ACO, o sea, la enzima formadora de etileno, en varios órganos se sintetiza y en diferentes estados de desarrollo. Entonces va a promover la maduración del fruto, va a promover la senescencia foliar, va a promover la excisión y es también una respuesta al estrés la síntesis de etileno. Por ejemplo, cuando las plantas están sometidas a inundación o a sequía, hay síntesis de etileno. Los receptores, acuérdense que hablamos de que cada hormona tiene su receptor y justamente ese es el interés de los biotecnólogos, encontrar esos receptores, que no son uno ni dos, son muchos. Entonces se puede gastar mucho dinero, mucho tiempo, mucho talento en bloquear un receptor, pero queda el resto. Pero hay receptores como por ejemplo estos, el ETR, es un sensor que genera una respuesta, o el ERS, que es otro sensor, y lo que hacen ellos es formar ese complejo receptor hormona y generar una señal. Y fíjense, otra vez ahí metido el calcio. Otra manera es lo que les estoy mostrando acá. ¿A qué se refiere esto del CO2 competitivo? Es lo que se hace cuando se utiliza como estrategia las atmósferas modificadas o atmósferas controladas. No es lo mismo. Una atmósfera modificada es lo que nosotros hacemos aquí al respirar. Estamos modificando la concentración de oxígeno y de CO2 que hay acá. Pero una atmósfera controlada es cuando a partir de un sistema de sensores yo puedo garantizar una concentración de CO2, de etileno y oxígeno al interior de una cava, de una bodega herméticamente cerrada.
Entonces, por ejemplo, las manzanas que nosotros consumimos, que llegan de Chile, llevan por lo menos 3 o 4 meses almacenadas en atmósferas controladas. Pero en cambio, las frutas que se come, que se arreglan en lo que se llama ready to eat, o sea, listas para comer, que están por encima con una celofán, un plástico, al interior es una atmósfera modificada. ¿Qué la modifica? La respiración de las células de esos vegetales que están allí. Que esa película tiene una permeabilidad a los gases, entonces permite la entrada de oxígeno, por eso no se pudre, y permite también la salida de CO2 y mantiene dentro de ese ambiente una concentración regulada. Eso va a depender del tipo de película, que tienen una densidad de poros X, y unas sirven para una cosa, otras sirven para otra. Esa es una atmósfera modificada. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace con el CO2 competitivo? En una atmósfera controlada, lo que se incrementa es la concentración de CO2. Entonces, el CO2 compite por el lugar donde llegaría a acomodarse el etileno, o sea, le pelea el sitio. Entonces, el CO2, la molécula de CO2 ocupa ese lugar, y entonces el etileno va a llegar y lo encuentra ocupado. ¿Sí? Entonces no puede continuar ese proceso que se va hasta el núcleo. Entonces es una inhibición competitiva, algo parecido a lo que funciona con las enzimas. Aquí tenemos el ion plata y un receptor también. Es lo mismo, ¿ya? Y por eso es que, aunque eso ya está en evaluación y ya se toman medidas al respecto, una de las formas de prolongar la vida en florero es tratar las flores con tiosulfato de plata, precisamente para impedir la acción del etileno, ya no como una hormona que vaya a madurar las flores, como puede suceder con una guanábana o con un mango. El etileno no iría a madurar las flores, pero sí iría a reducir la vida en florero, o sea, va a acelerar la senescencia. Entonces, ese ion plata también le bloquea la acción al etileno. Pero acá. Entonces, inhibidores de la síntesis. Entonces está el ABG, el ácido aminoxidacético, impide la síntesis. ¿Y dónde actúa? A nivel de la fase inicial de la ruta metabólica, que es en el aldometionina. Y eso va a impedir entonces la síntesis del ACC. Entonces, así como el ácido oxidacético se utiliza, ahora se está empleando una molécula que es revolucionaria, porque no contamina, se comporta como un gas, es de fácil uso, que es el 1-MCP. Entonces también hace parte de los inhibidores de la síntesis. Pero también la síntesis se inhibe con temperaturas muy altas. Pero la temperatura muy alta deteriora el producto, entonces no es lo más aconsejable. Pero también la síntesis se inhibe con atmósferas pobres en oxígeno. Entonces ahí se combina atmósferas altas en concentraciones de CO2 y bajas en concentraciones de oxígeno. Pero cuando se habla de bajas concentraciones de oxígeno hay que tener en cuenta, no se puede ir a pasar una línea roja, que es la concentración umbral de oxígeno, por debajo de la cual se genera lo que se llama el efecto Pasteur. Como resultado de la respiración se genera CO2. Pero como resultado de una baja concentración de oxígeno también se genera CO2, y entonces ya tenemos un problema de fermentación. Entonces no hay que dejar bajar ese CO2 a niveles, el oxígeno a niveles críticos. Pero cuando hablamos de inhibidores de la acción, o sea, cuando ya está el etileno allí, entonces viene el nitrato de plata, viene el tiosulfato y el CO2.
Aquí también actúa en la síntesis el cobalto. Entonces esa es la diferencia entre las dos. De moda, con resultados cada día mucho mejores en diferentes tipos de especies vegetales, el 1-MSP. Hablamos al comienzo de que una de las cosas que provocaba el etileno era la triple respuesta. ¿Y qué es la triple respuesta? Es que reduce la elongación, o sea, acorta el desarrollo del tallo. Engrosamiento del hipocótilo, o sea, incrementa el crecimiento radial. Y cambios en la orientación del desarrollo, o sea, que genera como una especie de reorientación, de no vertical, sino como hacia los lados. Entonces veamos esto. Entonces aquí esta respuesta nos está diciendo, en la medida que se incrementa la concentración del etileno, cómo va cambiando la cosa. Entonces fíjense, a 0, un crecimiento alargado, vertical, pero se va incrementando la concentración, se va reduciendo el tamaño, pero se va también incrementando el grosor y se va modificando la orientación. Esa es la triple respuesta, ¿no? Entonces aquí mire cómo se modifica la orientación, se llama epinastia. El etileno actúa a concentraciones muy bajas, que es una de las características de las hormonas. Concentraciones que van del 1.1 nanolitros por gramo por hora. Entonces actúa en germinación. Hay semillas que requieren de etileno para la germinación. O sea, es un promotor en ese caso. En la maduración, promueve la maduración, promueve la senescencia y también actúa en respuesta a estrés. Entonces veamos esta gráfica. Este es un precursor, el ACC. Luego viene la enzima intermedia, que es la ACC oxidasa, o enzima formadora de etileno. Entonces, en la medida que estas dos se incrementan, se estima que el producto, que es este, que es el etileno, pues también se incremente. También aumente. Veamos acá qué es lo que pasa entonces en la maduración de frutos. Cuando hablamos de maduración, entonces en frutos hay que diferenciar dos grupos. Los frutos se clasifican de N formas. Podemos hablar de frutillas, podemos hablar de pepos, de esperidium, de frutos múltiples, de frutos agregados, pero también podemos hablar de frutos rojos. Pero otra manera de hablar de los frutos es frutos climatéricos y no climatéricos. Cuando nos referimos en esos términos, estamos haciendo mención a la respiración en la maduración del fruto. Entonces, en resumen, para que se diferencie lo uno de lo otro, un fruto no climatérico es aquel que usted lo puede cosechar e inmediatamente comérselo, porque está en condiciones de poder ser consumido. Una naranja, una fresa, una piña. Pero en cambio usted no puede cosechar y comerse inmediatamente una guanábana, ni un aguacate, ni un mango. Esos son climatéricos. ¿Por qué? Porque es que para que se den las condiciones o para que el fruto adquiera los atributos organolépticos, o sea, de los sentidos que lo hagan agradable, tiene que haber un proceso adicional, que es promovido por un incremento en la respiración hasta llegar a lo que se llama el pico climatérico, o sea, la máxima respiración, y como consecuencia de eso el fruto se madura. Entonces aquí tenemos ejemplos de ellos. Climatéricos: aguacate, banano, guanábana, pues todas las anonáceas. Hay melones climatéricos y melones no climatéricos. Mango, manzana y tomate de mesa, no el tomate de árbol. Los no climatéricos, los cítricos, la fresa, la piña, la sandía, la uva, la auyama, ¿ya? Entonces, ¿qué es el pico climatérico? En el caso de este tipo de frutos, entonces la respiración viene en descenso en la medida que el fruto va adquiriendo su madurez fisiológica.
Pero cuando va a lograr la madurez de consumo, por acción del etileno, esa respiración vuelve otra vez y se incrementa, que es lo que nos muestra esta línea roja, hasta llegar a ese punto que se llama el pico climatérico. Ese incremento de CO2 quiere decir que la respiración se aceleró, o sea, se está produciendo más CO2. Y fíjense lo que está pasando con el etileno. El etileno, en la medida que se incrementa la respiración, también aumenta. Es decir, el etileno está ahí promocionando ese incremento en la respiración. Eso conduce entonces a la madurez de consumo. Veamos ahora el estrés desde el punto de vista del etileno. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos estrés causados por agentes químicos como metales pesados, lluvia ácida, ozono, o agentes físicos como heridas, como deficiencias de hídricas, o lo contrario, encharcamiento, o radiación, o altas o bajas temperaturas, o agentes biológicos como insectos, enfermedades, bacterias, virus, ahí está presente el etileno. Veamos este ejemplo. Unas condiciones de sequía, unas condiciones de baja temperatura, de una helada blanca. Cuando yo hablo de helada blanca, quiere decir que también hay heladas negras. Entonces, ¿sí saben la diferencia entre heladas blancas y negras? ¿No? Las heladas blancas se caracterizan por bajas de temperatura con un alto contenido de humedad en la atmósfera. Entonces esa humedad se deposita como escarcha en la superficie de las hojas y por eso queda el aspecto blanco. Y la helada negra es cuando hay una baja temperatura, pero sin una alta humedad en la atmósfera. Entonces el frío quema las hojas, pero la apariencia es diferente. No tiene escarcha. Nosotros acá en el trópico, y es uno de los problemas que sucede en la sabana, a comienzos de año se presentan heladas, a veces pues, de ambas. Ya en las zonas templadas hay otro tipo de heladas. Entonces aquí tenemos las condiciones de inundación o de ataque de patógenos. Pero centremos la atención en esta gráfica. ¿Qué es lo que muestra la gráfica? Esta línea azul y la línea amarilla es cuando tenemos el etileno en el control. ¿Y el control cuál es? Es unas condiciones de cultivo donde no hay inundación. La otra línea es roja y azul. Es la presencia de etileno en condiciones en que el suelo está inundado. O sea, una situación de estrés. Entonces, cuando se da ese estrés, hay incremento en la síntesis de etileno. Como consecuencia, entonces vienen estos amarillamientos. ¿Ya? El ejemplo, pues, de... ¿Por qué? Porque se está afectando la capacidad que tienen las raíces o mejor dicho, no la capacidad, sino la necesidad que tienen las raíces de respirar. Al estar los espacios aéreos del suelo copados por el agua, no hay oxígeno. Entonces la raíz no puede respirar. Al no puede respirar, no puede tomar de forma activa nutrientes. Y tampoco puede tomar de forma activa agua. Cuando yo hablo de forma activa es la toma de estos elementos con uso de energía. Y la energía proviene de la respiración. Entonces eso va a afectar a la planta y finalmente la planta se muere. Se muere en unas condiciones que parecen paradójicas. Se muere en un ambiente de disponibilidad de agua, pero la planta no puede sobrevivir, siendo que el agua es uno de los elementos indispensables para la vida. Les decía cómo las auxinas, y en este caso usando como referencia 2,4-D, acuérdense que 2,4-D lo mencionábamos como una de las formas sintéticas de auxinas. Entonces, a medida que se incrementa la concentración de auxinas, pues sí, inicialmente va a favorecer la elongación,
pero también va a incrementar la producción de etileno, que es esta línea verde. O sea, auxinas promoviendo síntesis de etileno. ¿Qué hace también el etileno? Sirve para romper latencia en semillas. O sea, si se rompe la latencia, está actuando como un promotor de la germinación, ¿cierto? Entonces, en cereales y en papa promueve la brotación de las yemas en papa que se va a usar para semilla. Recuerden que, no sé si ustedes han estado en una bodega de semilla de papa. ¿Cómo almacenan la papa en esas condiciones? Yo he visto que están los costales como tal y pues se conserva más como en un espacio húmedo, la verdad. Y están los costales ahí arrumados, pues no tanto el arrume, sino más o menos unos 3 costales por arrume. Y en algunos casos los organizan en círculos. Sí, sí. ¿No? Exactamente, ese es un ambiente para almacenar semilla de papa. Por supuesto, eso lo que hace es que si hay brotación, el brote no se vaya a lesionar. Por lo deseable es que no se brote en la bodega. ¿Sí? Pero si se requiere que se estimule la brotación, si están urgidos de que la semilla ya esté en proceso de brotación, entonces se aplica etileno. Bien, por ejemplo el arroz bajo riego, que pues está en unas condiciones de alto contenido de humedad. En algunas partes del país se cultiva arroz bajo riego permanente, el caso de Saldaña en el Tolima, el caso de Campo Alegre en el Huila. Ya en Ibagué se utiliza el sistema de mojes, o sea, no es una lámina. Entonces, el etileno promueve crecimiento de esas especies que crecen en ambientes acuáticos. Entonces, dije, bueno, pero ¿cómo es que puede la semilla del arroz crecer en un ambiente donde está inundado? Pues allí está el etileno actuando. Por ejemplo, hay un sistema de cultivo del arroz que es en piscinas. Es totalmente inundado y ahí se siembra y el arroz germina. ¿No? También el etileno estimula la formación en la oscuridad del gancho del meristemo apical. Induce la formación de raíces, pelos radicales y floración en piña y mango. Entonces, por ejemplo, en piña, una de las prácticas habituales, mejor dicho, indispensable, para poder tener piña en una cosecha uniforme y en un tiempo determinado, hay que hacer inducción floral. Y se hace con etrel, que etrel es una versión sintética que al aplicarse y reaccionar con el agua presente en el cogollo de la piña, se elabora ese gas que tiene etileno. Eso va a favorecer la diferenciación floral. Hay que hacerlo más de una vez, pero eso permite que se tenga una cosecha, una floración primero pareja, y por supuesto después una cosecha pareja. También el nitrato de potasio, cuando se aplica a las hojas, a las yemas del mango, genera también unas condiciones en donde puede haber estímulo en la floración del mango. Hay muchas cosas con relación a la floración del mango. Algunos, por ejemplo, y resulta, pero eso es supremamente dispendioso, es asperjar los árboles con agua fría. Pero eso se podrá hacer en los primeros 5 surcos o primeros 5 árboles, pero estamos hablando de un huerto de 10 hectáreas, para tener agua fría para todas las 10 hectáreas, eso no se puede hacer. Entonces, a nivel de ensayo funciona. ¿Por qué? Porque la baja temperatura estimula la diferenciación floral. Es tratando de emular lo que pasa en el subtrópico, porque es que los mangos que tenemos acá, tipo Tommy Atkins, Ken, Keith, Van Dyke, son del subtrópico, en unas condiciones tropicales.
Entonces, por eso es que hay que darle otras ayuditas con nitrato de potasio, con paclobutrazol, para poder tener un cultivo sostenible. El etileno acelera la tasa de senescencia, o sea, ayuda al envejecimiento. Entonces, por eso es que se previene en estos ambientes de empaque de flores, en las salas de empaque, deben ser salas bien ventiladas para que no haya acumulación de etileno, porque eso va a afectar la vida en florero de esas flores. Se cenecen los pétalos, y entonces al cenecerse los pétalos se caen. Y entonces eso no tiene ningún valor comercial, ¿sí? Pregunta, ¿algunos productos químicos en la concentración tienen etileno? ¿Eso influye en la senescencia? Algunos productos químicos, pues no le podría decir, pero sí algunas condiciones que favorecen la síntesis de etileno. Por ejemplo, tejidos vegetales en descomposición va a generar etileno. O sea, si hay, por ejemplo, en las salas de empaque que hay desechos, eso hay que sacarlo lo más pronto posible. ¿Sí? Motores de combustión. Los gases de la combustión llevan etileno. Entonces lo deseable es no utilizar tractores con motores de combustión, pero pues usar tractores eléctricos queda más complicado. Pero ahí se está generando etileno, ¿no? Por ejemplo, una llanta que reciba el impacto del sol como reacción al calor genera etileno. Etileno y ACC aceleran, al contrario, las citocinas demoran, el etileno degrada la clorofila y se decoloran las hojas, la citocinina las previene, el ABG o el cobalto y el AG, la plata y el CO2 retardan la senescencia. Entonces, yo pongo estos ejemplos para que vean que siempre hay antagonismos. Aquí hay una cosa interesante que es la apoptosis. La apoptosis es la muerte programada de las células. ¿En qué se diferencia de la muerte de las células? O la no programada. Una muerte no programada de una célula es cuando la mata un patógeno. Pero cuando hablamos de una muerte programada, es porque la célula tiene un periodo de vida determinado, al final del cual ya se muere. Eso es la apoptosis. Entonces, ese recambio de células porque se mueren y entonces vienen otras, está también contribuyendo o está participando el etileno, y por eso se dice el etileno regula la senescencia de los carpelos. O sea, los carpelos tienen una muerte celular programada, pero el etileno la va como llevando poco a poco. Un ejemplo de las células con muerte celular programada son las células de la leurona. Recuerden cuando hablamos de la leurona en las semillas de cereales, ellas tienen una muerte celular programada porque una vez contribuyen a la síntesis del ácido de la alfa-amilasa, ya. Veamos acá la asociación etileno-auxinas. Entonces, cuando hay generación de auxinas en la lámina foliar, se mueven hacia el tallo, la hoja no se cae. Pero cuando se suspende la síntesis de auxinas en la lámina foliar, aquí hay una concentración de etileno en la zona de excisión y por lo tanto la hoja se amarilla y se cae. Muy bien, entonces, ejemplos, digamos, del uso comercial. Entonces tenemos la floración de la piña en algodón. En algodón, pues no solamente sustancias fundamentadas en etileno, también se usan herbicidas. Pues mucho de la cosecha del algodón actualmente es mecánica. Entonces se utilizan desfoliantes
para que se genere la abscisión de las hojas y quede únicamente la mota y pueda la máquina pasar y recoger la mota fácilmente. Entonces, una de esas sustancias es etrel, que libera etileno. Otro es también, ya es prevenir la síntesis en ornamentales, utilizando sistemas, construcciones, infraestructura, en donde se controle a su interior ese nivel de los gases. Y hay empresas que se dedican a eso, a vender espacio. Entonces un productor de manzanas va y compra tantos metros cúbicos de espacio para ahí guardar sus manzanas por n número de semanas. Al final, el administrador de la bodega de ambiente controlado le entrega una memoria en donde le está diciendo, mire, durante todo ese tiempo la concentración de gases al interior fue esta. De manera que si hay algún problema que surge en la calidad de su fruta, no me le va a echar la culpa a la concentración interna, porque yo le puedo probar cómo fue. ¿Sí? Muy bien. Y para terminar, es un modelo general. Volvemos otra vez al comienzo, donde tenemos la membrana, en caso de, aquí usando como modelo de etileno, está el receptor, ¿sí? Se va el hormona receptor, se activa a través de un transcriptor, hay algunos iones que pueden participar allí, a nivel del núcleo se genera la expresión de los genes y se obtiene la respuesta fisiológica de las varias que hemos mencionado. Entonces, un resumen de las que hemos visto hasta ahora es el siguiente. Cuando ustedes ven el más es que promueve, y si es menos tiene un efecto negativo. Entonces, auxinas, giberelinas, citocininas promueven la división celular, el ácido abscísico la inhibe o la impide, el etileno, fíjense que promueve o inhibe, depende. Depende, no, y el órgano donde esté actuando. La elongación celular, las auxinas y las giberelinas promueven. Las citocinas no tienen ningún efecto sobre la elongación, pero sí lo tienen sobre la división. El ácido abscísico no, el etileno puede que sí. La dirección de la elongación celular, ¿cuál es la tendencia? Longitudinal. Las auxinas giberelinas en sentido longitudinal, la citidina no tiene nada que ver con eso, el ácido abscísico tampoco, el etileno promueve la dirección de elongación celular en forma lateral, por eso es la segunda de la triple respuesta, el crecimiento radial, y la diferenciación genética, todas están bajo control genético. Veamos aquí algunas concentraciones, que esa es otra de las características. Entonces fíjense que auxinas actúan en microgramos. ¿Cuál es la respuesta que facilitan? Las giberelinas actúan en concentraciones aún más bajas, picogramos. Un ejemplo es el crecimiento de arroz enano. Las citocinas un poquito más en moles. El ácido abscísico en nanogramos. Etileno en nanolitros. Siempre concentraciones bajas para diferentes respuestas.